Participación Ciudadana de Tabasco a esta conferencia magistral Acciones Afirmativas en México. Sean bienvenidas todas las personas que se encuentran en el público. Vamos a presentar al Presidium que nos acompaña el día de hoy. Le damos la bienvenida a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, quien es consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la maestra Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así también a la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, quien es consejera electoral del Instituto Electoral del IEPC Tabasco. A la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a dar inicio a este evento con la bienvenida de la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, quien es consejera presidenta. Maestra, le damos el uso de la voz. Bienvenida. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Primero, permítanme agradecer a las autoridades que nos acompañan, al personal del INE, al personal de la Secretaría de Gobierno, a todas las personalidades también de la sociedad civil que nos acompañan en cada uno de los eventos donde hay acciones afirmativas, aquí los tenemos presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la verdad es que esta es una visita de lujo que lleva una gira artística de 3 días y que sin duda, de verdad, ayer yo lo comentaba en el Tribunal Electoral, es un agasajo escucharlo. Es una persona que sabe mucho y lo explica mejor. Cuando alguien te hace entendible las cosas, por muy complicado que sea un tema, siempre es importante prestar atención, pero además aprendes. Eso es parte de lo que nos han podido compartir en estos días, tanto el magistrado como la secretaria de Estudio y Cuenta, Roselia, que además tenemos, la verdad ustedes tendrían que dimensionar ya la currícula de todo el mundo, incluso de Gaby es bastante amplia, pero además son aliados de la sociedad, aliados que conocen la problemática desde el interior. Ayer platicábamos justamente de cómo a veces las acciones afirmativas se viven, porque una cosa es escribirlas, regularlas, pero la otra es que si no has tenido la vivencia, difícilmente puedes impactarlas en un documento, puedes generar una visión que a su vez pueda generar un cambio. Entonces, sin duda, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor tenerlos aquí en esta que es su casa. Son bienvenidos las veces que sean. Déjenme decirles también que ellos apoyan muchísimo la Escuela Judicial. Aquí tenemos a la directora. Y cuando le dijimos, me urge una conferencia de acciones afirmativas, listo, ahí está. Entonces, con toda la disposición, tenemos grandes aliados. Hay muchísimos temas no acabados y no se van a acabar, pero que poco a poco nos van llenando con una óptica distinta, una óptica que viene desde la sala superior y que ha venido permeando, pero que también se nutre a su vez de los estados. Entonces, muchísimas gracias, consejera, por hacer esto posible, porque digo, al final está una servidora aquí, pero quien orquestó todo aquí fue la consejera Roselvi. E insisto, a nuestros aliados que siempre nos han acompañado, a las instituciones que vamos de la mano caminando juntos y construyendo juntos, porque a lo mejor lo que yo logré escuchar o aprender en este taller, en esta conferencia, pueda ser muy distinto a la óptica que ustedes nos puedan aportar, y lo que podamos conjugar entre todos sin duda va a ser un gran resultado. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida de la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez. Enseguida le damos la bienvenida al licenciado César Fernando Mier y Concha Jiménez, quien es procurador de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, quien viene en representación del secretario de Gobierno y del gobernador del Estado de Tabasco. Le invitamos a que nos acompañe aquí al podio para que nos regale unas palabras. Guay, si gusta, como guste, ¿eh? Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes.
Es para mí un honor estar aquí con ustedes en esta Casa de la Democracia, donde diariamente se construye ese elemento que necesita toda sociedad en el mundo. Agradezco mucho a la autoridad electoral, la presencia, a las organizaciones ciudadanas, y reciban todos un saludo afectuoso de nuestro gobernador, el capitán Carlos Manuel Merino Campos. Él es una persona que está interesada en todos estos temas, así también como del doctor Guillermo Arturo del Rivero León, secretario de Gobierno, magistrado de la Mata y compañeras, sean ustedes bienvenidas aquí a su casa. Tabasco siempre será su casa y les reconoce su capacidad y su talento. Que sean beneficio de la democracia y de todos los tabasqueños. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, licenciado César Fernando Mier y Concha, por sus palabras. Y ahora quiero permitirme darle la bienvenida también y cederle el uso de la voz a la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, no sin antes dar unas palabras de reflexión en este día que ella misma me solicitó, de Nelson Mandela, quien fue activista sudafricano de los derechos civiles. Y la frase es: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Bienvenida, maestra, adelante. Pues muchísimas gracias. Si me permiten, las tarjetas donde están los nombres de nuestros invitados, invitadas, invitades. Pues como bien lo refería nuestra presidenta Elizabeth Nava, es una mesa de lujo. No cualquiera puede tener al magistrado Felipe, a la maestra Roselia y a la doctora Gaby en una misma mesa, en un mismo panel. Somos afortunados, de verdad. Gracias por siempre estar respondientes a las necesidades de los órganos electorales, que aunque no somos jurisdiccionales, siempre están correspondiendo y capacitando y haciendo este tipo de eventos que indudablemente incidirán en la democracia de nuestro Estado, en la democracia incluyente de nuestro Estado. Pues yo por acá les quiero presumir también a las autoridades que del otro lado, además de las autoridades electorales que siempre nos acompañan, como el Tribunal Electoral, gracias presidenta, gracias magistrado José por estar siempre, además de como ya han escuchado, la representación del Ejecutivo, también tenemos la participación del Judicial, el Tribunal Superior de Justicia, aquí a través de su titular de la Unidad de Igualdad de Género, nuestra amiga la maestra Irma Salazar. Gracias por estar por aquí. Y tenemos distintos colectivos también, las instituciones como el INE, aquí representado por su vocal secretario, muchísimas gracias, el INPI, con mi amigo entrañable que me ha sacado de tantas, el antropólogo Luis, gracias por estar con nosotros, y saluda por favor al licenciado, ya se me borró, el licenciado Sebastián. Pues quería mencionar quienes se encuentran por acá, nada más que no entiendo nada de esto, esta letra sí es de doctora. A ver, aquí está. Que nos acompañan Javier Pérez Gálvez, presidente de la Asociación de Sordos Unidos por Tabasco. Y a los integrantes de la asociación que lo acompañan. También se encuentra con nosotros el licenciado José Cruz Guzmán Matías, presidente de la Asociación Civil Tabasqueños Unidos por la Diversidad Sexual, TUDISEX. Se encuentra también con nosotros la licenciada Dayana Arias Torres, delegada de la Agenda LGBTAC Tabasco. Aquí hay una persona. ¿Quién más me está faltando por aquí?
se encuentra la licenciada Alexandra Morales Martínez, quien es representante estatal del colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir. La maestra Edith Guadalupe Magaña, presidenta del colectivo Esmeralda AC. Nos acompaña la maestra Dilia Ávila Casanova en representación del colectivo 50+1 capítulo Tabasco. Nos acompañan catedráticos de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Muchísimas gracias. Y bueno, es así como voy a proceder a dar lectura a, miren, cómo esto sí es sencillez. Una persona que tiene muchísima capacidad, experiencia y horas y años de estudio, no necesita tanta hoja. Voy a leer la síntesis curricular del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial. Cuenta con la maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, el doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, en la que obtuvo mención honorífica, y el doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas en la Universidad Castilla-La Mancha, en la que obtuvo mención cum laude. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años e iniciando el 4 de noviembre de 2016. Pero además un gran aliado de las mujeres, de las personas de los grupos en situación de vulnerabilidad, una mente brillante que gozamos tenerlo ahí en esa cúspide del derecho electoral en nuestro país. Gracias de en verdad por estar aquí. También Roselia, que hicimos un esfuerzo por también resumir todo lo que ha hecho y que además quería que lo cortáramos más, pero le dije que claro que no, porque su trabajo le ha costado. Ella es zapoteca y es de Juchitán, Oaxaca. Es secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue profesora e investigadora en la Escuela Judicial Electoral. Es especialista en Derecho Electoral, Derechos Constitucionales, Derechos Políticos de Pueblos y Comunidades Indígenas, de las Mujeres y Grupos en Situación de Desventaja. Ha cursado los doctorados en Antropología por la UNAM y en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral. Maestra y especialista en Derechos Humanos y Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana, la Universidad Complutense y el Centro de Estudios Constitucionales y Políticos de Madrid. Es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas de Puebla. Ha dado un sinnúmero de clases, capacitaciones y cursos en diversas universidades, partidos políticos y órganos electorales, y ha sido ponente en congresos y seminarios por todo el país y en el extranjero, incluso en la Universidad de Oslo, en Noruega. Tiene 11 libros publicados sobre derecho electoral, constitucional, derechos humanos, pueblos indígenas y mujeres, y tiene más de 30 artículos académicos publicados en revistas y en libros, y además tiene un 33.33% de ser nuestra próxima magistrada de Sala Regional Jalapa. Pues bien, seguramente a continuación vamos a poder responder qué son las acciones afirmativas, por qué implementarlas, hasta dónde llegar con las acciones afirmativas y qué es eso de la discriminación positiva o discriminación a la inversa. Yo no sé cómo va a ser la presentación de hoy, si va a ser a la limón o va a ser una primero y otra después, pero sabemos que sea como sea, va a ser un deleite para todos. Adelante. Una disculpa, yo me tengo que retirar, pero sin duda los dejamos en muy buenas manos. Muchas gracias, Presidenta. Qué amable. Muchas gracias, Presidenta.
quiero, antes que otra cosa, agradecer la cálida bienvenida en el estado de Tabasco, y no solamente calidez de clima, que también es cálido rico, ¿no? Porque luego hay cálidos agotadores y la verdad es cálido rico. Entonces, la calidez de la recepción por el Instituto Electoral de Tabasco, ayer por el Tribunal Electoral de Tabasco, muchísimas gracias. De verdad, es un honor estar en estas tierras tan hermosas de poetas, de músicos. ¿Se oye o no se oye? Es que está más muy bien alto, como, magistrado. a ver si así está mejor. Sí. En estas hermosas tierras, esa es la verdad. Quiero agradecer, bueno, a la presidenta que se acaba de retirar, por supuesto a la consejera Roselvi. Quiero agradecer la presencia del señor representante del secretario de Gobierno, del gobernador, por supuesto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, el magistrado integrante del Tribunal Electoral, por supuesto los demás funcionarios públicos aquí presentes y sin duda a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran también aquí presentes. Y estoy tratando de hablar cerquita, ¿eh? Hola. Este es el bueno. A ver, sí, ¿verdad? Ahora sí. Yo haría primero, antes de iniciar la explicación de las acciones afirmativas, bueno, tendría que decir que, según lo que les voy a demostrar a continuación, lo que hizo el Tribunal Electoral en el año 2021 muy probablemente sea un fenómeno único en el mundo. Es decir, ha sido un fenómeno ascendente. Pero imponer, como hicimos, acciones afirmativas a los espacios del Congreso de un país sin que se encuentren dispuestas en una ley, eso muy probablemente solo haya pasado en México por primera vez. Ahorita voy a platicar de eso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y por qué? ¿Por qué este fenómeno tan extraño, tan especial, quizá tan único en el mundo? ¿Por qué? Y me parece que esto es fácil de entender en tanto que nos damos cuenta que vamos a decirlo, un concepto que utilizamos mucho Rosel y yo, los HB, es decir, los hombres blancos de edad mediana, heterosexuales, que no sufren ninguna discapacidad, pues normalmente carecemos de empatía. ¿Por qué? Porque no estamos o no hemos estado sujetos a una discriminación estructural. Es más, no nos damos cuenta que somos unos privilegiados. Y entonces llegas tú frente a cuadros donde están los ministros de la corte del siglo XIX o del siglo XX, de principios del siglo XX, y ves puros HB y dices, pues es lo normal, ¿no? Ves la foto del constituyente del 17 y nadie se pregunta, qué raro, ¿no? Son puros hombres. Nadie, puro HB. Y la pregunta es común, es correcto, es normal, es adecuado, es de verdad el derecho que todos deseamos, que los HB tengan y retengan el poder y que no piensen y no tengan una agenda para el resto de la población? Porque cabe decir, yo me lo he preguntado, me lo pregunté en la emisión de las sentencias que voy a explicar, si de verdad yo sería capaz, yo, por decir yo, un HB más, ¿de acuerdo?, de llevar una agenda de cualquiera de los grupos que se encuentran en situación de desventaja. Y yo voy a decir lo que yo pienso personalmente. La respuesta es un contundente no. ¿Por qué? Porque no he sufrido discriminación. No entiendo la problemática. ¿Quiénes son las personas adecuadas para llevar la agenda de los grupos en situación de desventaja? Las personas pertenecientes a estos grupos. Bueno, les soy sincero, yo creo, también se los digo con mucha franqueza, que no pensamos mucho en lo que hacíamos.
ya me da a entender, dicen que en caliente ni se siente, ¿no? Porque cuando tomamos la decisión de crear las acciones afirmativas y dotarlas de eficacia, jamás imaginamos, ¿cómo decirlo?, el enojo que se generaría por parte de los partidos políticos. Jamás imaginamos, yo no imaginé, porque pequé de ingenuidad. La ingenuidad la he estado perdiendo con los años y con este trabajo. Pero, pequé de ingenuidad. Esto es lo correcto y la gente quiere hacer lo correcto. Vamos a cambiar a México porque eso es lo correcto, porque necesitamos que haya una representación plural de la sociedad. Es lo correcto, ¿a poco no? Y yo dije, todo el mundo va a decir, ¡ay, qué buena idea! Pues no, no pasó. Lo contrario, enojo, hubo resistencia, hubo muy probablemente fraude a la ley en la implementación de las acciones afirmativas. Llegaron todas estas dudas a mí, vamos a decirlo, pues después de tomada la decisión, y afortunadamente la tomamos sin ver lo que habría, como no era posible porque no se puede ver el futuro, pero bueno, sin ver lo que habría de pasar, porque sí se requirió un acto o de ingenuidad o de valor. En mi caso fue ingenuidad. Ahora vamos a plantear lo siguiente. La siguiente, por favor. Miren, otra vez les voy a explicar un poco. Trataré de que esta plática, otra vez, sí, sea anterior. Trataré de que esta plática, creo que sí, no aparece el índice, ¿verdad? Una antes. Hacia atrás, quizá. Ahí está, muy bien. Miren, voy a tratar de hacer esto relativamente rápido junto con mi querida amiga Roselia. Vamos a dividirnos de la siguiente manera. Voy a dar un contexto general, después un contexto general de las acciones afirmativas, cómo funcionan en el mundo, en México, y voy a plantear si están o no funcionando. Y después, Roselia, voy a hacerle, ahora sí, a ceder los trastos. Ahora, otra vez una frase taurina. Ahora, la pregunta que voy a dejar en el ambiente es, al final del día, si las acciones afirmativas que se implementen en 2024 serán o no las correctas. Y esa respuesta es la única que no voy a poder dar, porque implicaría prejuzgar sobre cualquier medio de impugnación que se presente y que está a punto de presentarse y que ya se están presentando. Hasta donde me quedé había ya 22 medios de impugnación contra los lineamientos que emitió el INE. Entonces, voy a dejar muchas dudas sobre la mesa y probablemente pocas certezas. Espero que las sentencias sean lo suficientemente claras para eliminar las dudas, pero en lo que llegue ese momento nos vamos a quedar con esto. Entonces, vamos a decirlo, yo me voy a quedar hasta el punto 4 y del 4 hacia el 8, Roselia va a ser quien me va a ayudar, nos vamos a ayudar mutuamente con la exposición. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, y otra vez. A ver, otra vez. Fíjense ustedes, ¿qué es esto de las acciones afirmativas? A ver, muchas veces cuando yo platico con mis alumnos del tema de acciones afirmativas, les digo, sí, de alguna manera puede verse como una especie de injusticia. Incluso hay gente que la llama discriminación positiva, ¿no? Es decir, vamos a discriminar y vamos a generar un mundo mejor. A ver, vamos a decirlo así. Hay HD en todos los puestos importantes del gobierno, o así ha sido a través de la historia. Eso está cambiando apenas ahora. Hay HB ejerciendo el poder. No ha habido mujeres, a pesar de que son más de la mitad de la población. No ha habido personas del colectivo LGBTIQ+, a pesar de que son entre el 5 y el 10% de la población, quizá más. No ha habido personas con discapacidad suficientes, a pesar de que son el 8% de la población. No ha habido a indígenas, a pesar de que son suficientes, a pesar de que son el 21% de la población. No ha habido afrodescendientes, a pesar de que son el 2% de la población.
¿Cómo? Es decir, hay un grupo de personas que estructuralmente se encuentran, ¿cómo decirlo?, apropiadas del poder y que no les importa repartir el poder. La pregunta es, ¿nos vamos a quedar todos viendo que eso sucede o vamos a cambiar al mundo? Ese es el reto que tenemos las autoridades electorales. Ver desde una vitrina o cambiar lo que está pasando afuera. Y entonces, es a través de las acciones afirmativas una de las medidas que se pueden tomar justo para cambiar al mundo. Lo digo de esa manera, para cambiar al mundo. Ahora, las acciones afirmativas parten de una gran desigualdad, histórica, de un mundo donde se ha roto el principio de igualdad y por lo tanto de competitividad, por ejemplo, en temas electorales, ¿de acuerdo? Desigualdad estructural, histórica. Ahora, tienen algunos elementos que es importante que les haga notar. Primero, las acciones afirmativas siempre son temporales. No son para toda la eternidad. En algún momento habrá un mundo más justo, un México más justo, y también puede ser que sea más justo incluso por regiones. Entonces se irán suspendiendo, ya sea de manera regional o al fin en todo México, las acciones afirmativas. ¿De acuerdo? En Estados Unidos está pasando ahorita. La Suprema, si recuerdo bien, era Brown contra Board of Education, aquel caso en el cual se estableció las acciones afirmativas hacia hacia las universidades para que dejaran entrar a personas de diversas, voy a decirlo de alguna manera, razas que históricamente habían estado excluidas de la educación universitaria. A partir de ese caso, en los Estados Unidos era obligatorio tener esas acciones afirmativas. Hace poco, la Suprema Corte de los Estados Unidos primero dijo, ya no es obligatorio las acciones afirmativas a las universidades. Y todavía, en un caso muy reciente de la Universidad de Harvard, todavía dijo algo más. Dijo, e incluso si la universidad se autoimpone acciones afirmativas, es inconstitucional. Es decir, desaparecieron las acciones afirmativas a nivel universitario en los Estados Unidos. Son temporales. En el momento en que la desigualdad estructural desaparece, se quita esa medida. Otra cuestión, justo, pues tienen que ser proporcionales. Es decir, tienen que ser de alguna manera razonables entre la acción y el resultado que planeas obtener. Esto significa, como conclusión, que no pueden ser generalizadas o universales. No es la misma desigualdad estructural que existe, por ejemplo, en Estados Unidos o que existía en Estados Unidos en los años 50 respecto de los afrodescendientes, que la que existe en México respecto de los afrodescendientes. Eso es un claro ejemplo. No pueden ser universales ni generalizadas, incluso dentro de México. Puede haber regiones en las cuales la desigualdad estructural sea menor o sea más importante respecto de otros grupos o respecto de otros temas o mucho más acentuada respecto de alguna cuestión en particular. Y la acción tendrá que tomarse de diferente manera dependiendo de la región. La siguiente, por favor. Miren, es muy importante decirles que las acciones afirmativas, como las entendemos, iniciaron en la India. Fíjense ustedes en qué país. India, que es uno de los países con mayor desigualdad del mundo. Un país maravilloso, lleno de cultura, la mejor comida después de la mexicana, ¿de acuerdo? Espectacular, ¿no? Pero India es un país muy desigual. No más desigual que México, estaría yo seguro. Desde el siglo XIX se comenzaron a establecer algunas ideas, digamos, que hacían sugerir la posibilidad de existencia de acciones afirmativas. Pero una vez que se consigue su independencia en 1949, empiezan a incorporar acciones afirmativas en la Constitución. Aquí empieza a ser el tema. ¿Están en la Constitución o en la ley?
¿De acuerdo? Recuerden ustedes el tema de castas en India, recuerden ustedes el caso de la casta de los intocables, recuerdan ustedes que esto es lo que muchas veces se les ha llamado parias, y aquello de que son intocables es realmente cierto. Es decir, si los tocas quedas impuro, y eso tiene consecuencias incluso sociales graves. Bueno, justo respecto de la casta de los intocables, se establecieron medidas que les permitieran llegar a ciertas plazas de trabajo en el sector público y en instituciones educativas. Seguramente, lo que voy a decir es solo una afirmación, pero muy probablemente, después de 80 años de acciones afirmativas, quizá ha mejorado la distribución estructural del poder y sobre todo para la llegada de estudios y de trabajo en India. Pero fíjense ustedes cómo partimos del principio de que es la Constitución de India la que establece la acción afirmativa y la Suprema Corte de Justicia de India efectivamente las ha interpretado de forma amplia, ¿de acuerdo? Como medida en contra de estas desigualdades estructurales, las siguientes. Bueno, el país, voy a decir una palabra que quizá los de India no estarían de acuerdo, pero bueno, el país hermano de India, Pakistán, ¿de acuerdo? Y si le preguntas a los de Pakistán seguro van a decir que no, pero bueno, el país hermano de India era lógico que tuviera, igual que Bangladesh, tuvieran justamente este tipo de medidas. ¿De acuerdo? En Indonesia y en Malasia también han existido este tipo de medidas respecto de pueblos originarios. Ahora, pareciera que estamos hablando de otro universo, porque estamos hablando de países que están muy lejanos. Los Estados Unidos están muy cercanos en muchas cosas, y en una de las cuestiones en las que están cercanos es en la existencia histórica de desigualdades estructurales. Y justo para las personas afrodescendientes se le establecieron algunas específicas acciones afirmativas. ¿A través de qué? Acciones de agencias de contratación del gobierno, también universidades. Otra vez, por favor. Y este es el caso. A ver, aquí lo interesante, recuerden, es otro sistema jurídico, pero lo interesante es que no se trata de acciones afirmativas establecidas en la Constitución o en la ley, sino que se encuentra el principio de igualdad y a partir del principio de igualdad lo crea la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Pero ojo, esto es muy importante hacerlo notar. Fíjense cómo se trata de acciones afirmativas imponiendo obligaciones a patrones y a universidades. No se refiere a ejercicio efectivo del poder. No establecieron una acción afirmativa para que de un día al otro hubiera tal porcentaje de personas afrodescendientes en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ni tampoco se refieren a que un determinado número de mujeres de un día al otro estuvieran en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Por eso les digo que el caso mexicano es completamente novedoso. Es quizá, espero, quizá sea dentro de unas décadas un tema que se va a estudiar en algunas universidades, porque fue un tema en el cual un grupo de jueces decide imponerle una visión específica a los partidos políticos y por lo tanto otra manera en la cual se distribuye el poder efectivo. Así de claro. A ver, vamos a darle otra vez. Bien, a ver, quiero que vean cómo tenemos acciones afirmativas de diverso tipo en varios lugares de Latinoamérica. Ojo, pero están en la ley. Nuevamente lo tenemos, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos un montón de cuotas de género, cuotas, a veces incluso la paridad, representación de los pueblos indígenas, otra vez. Voy a subir la voy a subir a mis redes para que no tengan ustedes que sufrir ahorita que entre sacarle fotos y eso, ¿no? Las voy a tener en mis redes, ¿va? Otra vez, incluso en Colombia, tenemos respecto de las personas del colectivo LGBTIQ+. En Ecuador tenemos género, jóvenes, indígenas,
¿no? En Honduras género, Panamá género, Paraguay género, Perú género, Dominicana género, Venezuela género. Cuando digo género, la más frecuente es cuotas de género, ¿de acuerdo? Algo que afortunadamente en México ya se encuentra completamente superado. En México las acciones afirmativas, vamos a darle otra vez, por favor. A ver, en temas electorales yo he visto las acciones afirmativas en la primera década del siglo XXI en los estatutos de algunos partidos políticos de izquierda, por ejemplo en el PRD. No recuerdo bien, pero estoy casi seguro que en el PT también existe o ha existido en algún momento normas también de acciones afirmativas, muy probablemente en el PAN, aunque ya no estoy tan seguro, la verdad. En fin, voy a poner estos ejemplos para decir, algunas normas internas de los partidos fueron, de alguna manera, las predecesoras de las acciones afirmativas. Sin embargo, aquí, en el tribunal, se fueron estableciendo acciones específicas muy claras para acelerar los procesos de igualdad que históricamente han sido injustos. Yo les voy a ser sincero. La última acción afirmativa que establecimos es, y que creo que no está, no, sí está, es la renovación de la presidencia del INE, ¿no? Que tenía que ser una mujer. Yo les escribí a mis hijas, se lo platicaba ayer una amiga, le decía, cuando estábamos votando en el pleno esa acción afirmativa, solo 4 de los magistrados de la Sala Superior la votamos, le escribí a mis hijas y les dije, estoy votando esto en el pleno. Ya cuando había votado, no crean que les andaba yo, ¿no?, filtrando información. Les dije, y lo estoy haciendo porque quiero que ustedes tengan las oportunidades que merecen. Otro México, otro mundo. Creo que me pusieron, gracias, pa. ¿No? Pero bueno, en fin. A ver, lo importante es, de verdad, ¿qué quieres para el mundo? Que el mundo siga siendo injusto, es que vuelve a ser lo mismo. No es que tú seas de determinado colectivo o determinada, no, simplemente es qué es lo justo, qué es lo correcto y qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas cambien, para que haya más justicia. Creo que eso es todo, lo digo con mucha sinceridad, es un tema de empatía, lo hemos platicado muchas veces Rosela y yo, o sea, ponerte en el lugar del otro, saber que la otra persona está sufriendo, y si, ¿por qué entonces no vamos a cambiar las cosas? Es que ya está, ¿no? Con que haya un ser humano que sufra, tratemos de cambiarlo. Bueno, en fin, voy a mencionar algunas de las acciones afirmativas que están tratando de cambiar la manera en la que se distribuye el poder en México y que tienen justo una fuente judicial. A ver, la primera es esta, por cierto que creo que el precedente es de Tabasco, que las listas de registro de candidaturas de RP deben, es decir, que un OPLE puede establecer, creo que es la anterior, sí, que un OPLE puede establecer y que es obligatorio comenzar por mujeres una lista de RP, ¿no? Después, las candidaturas encabezadas por hombres pueden ser suplentes de mujeres. ¿Se acuerdan ustedes del caso Antijuanitas, donde se dijo, tienen que ser del mismo género? Pero de repente nos dimos cuenta, sinceramente, que eso que parecía muy justo para las mujeres no era tan justo, porque podíamos tener, por ejemplo, hombres de propietarios y mujeres de suplentes. Y eso era mejor para la distribución del género, que históricamente ha tenido una desigualdad. La siguiente, yo, sin fanfarronería, me siento muy contento de esta sentencia. No es fanfarronería, es estar contento de que también se pudo hacer lo correcto en la sentencia de gubernaturas. A ver, antes de esta sentencia, en toda la historia de México habían habido 10 gobernadoras y hoy hay 9. Y eso porque la doctora Sheinbaum pues pidió licencia. A ver, el mismo resultado histórico
que en 200 años de vida libre se había conseguido, en apenas 3 años se consiguió a través de una acción afirmativa. Para el que piense que no sirven las acciones afirmativas, ahí está un resultado claro. Hay un número específico de gobernadoras que se ha multiplicado gracias a las acciones afirmativas. En los congresos, justo, a ver, este tema de los congresos, caso de tu estado, donde se estableció que ya no es suficiente la paridad, es decir, está el principio de paridad en la Constitución, pero la manera en la cual esto se interpreta es tan amplia, ¿no?, que eso es parte del coraje que ha tenido los partidos políticos. Pero ahorita seguro Roselia entrará al tema y yo les voy diciendo. Parte del tema que no les gustan las interpretaciones del tribunal es que ponen un principio en la Constitución y después creen que no se va a cumplir. No, pero no lo hemos regulado, nadie lo va a cumplir. Y de repente se encuentran con un grupo de jueces que tratan de hacer efectivo ese principio. Igualdad, paridad, ya está. Y entonces empieza el coraje. ¡Oh, se sienten legisladores! Esto es un grupo terrible. Pongan así una protesta, desaparezcan sus facultades, modifiquen una reforma constitucional que cambie las cosas. Y después de un rato, pues creo que entran en cordura, o al menos lo parece. A ver, justamente, en este caso de Oaxaca del año pasado, siento que fue el pasado, pero quizá fue el antepasado, ¿verdad? ¿Fue el pasado? Fue el pasado, donde justamente el tema era si la paridad tenía que ser o no sustantiva. Esto es, cómo distribuir las candidaturas de gobernador respecto de las mujeres. Porque podría tenerse solamente quizá, pero no lo creo porque los partidos no son así, pero podría ser que pusieran a las candidatas de candidatas en los estados en los cuales van a perder. Entonces, la fórmula tenía que ser de tal manera en la cual se garantizara pues una transversalidad para que pudieran las mujeres estar en condiciones de acceder a las candidaturas competitivas. Después, justo, el tema de alternancia de género por renovación de congresos locales. Hoy día todos los congresos locales del país son completamente paritarios, así de claro, ¿de acuerdo? Pero, es más, hoy día hay más mujeres en los congresos locales, como un 20% más diputadas, que a nivel federal. O sea, en federal hay 50 y 50. A nivel local son como 65-35, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de que la acción afirmativa ha permitido que haya más mujeres. Ahora, ¿cuál ha sido la base? Justo que, por ejemplo, cómo determinar que puede haber paridad copeteada, porque muchos varones llegaban y decían, esto ya no es paritario, ya hay más mujeres que hombres. Les decíamos, no entiendes. A ver, la paridad es en beneficio de las mujeres, no en beneficio de los varones. ¿De acuerdo? Entonces, mitad y mitad. Así de simple, pero como históricamente las mujeres han estado en un estado de desigualdad estructural, pues se vale paridad copeteada a favor de las mujeres, así de claro, ¿de acuerdo? Y segundo, que es, ¿y qué hacemos con los congresos que son impares? Por ejemplo, vamos a decir un congreso de 11. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, ahí dijimos, bueno, puede ser paridad 5 y 6, incluso 5 mujeres y 6 hombres, pero estableciendo una obligación de que en la próxima elección sea al revés. ¿De acuerdo? Este año puede haber menos mujeres, pero la siguiente vez tiene que haber más mujeres. ¿De acuerdo? Ahorita es 5 o 6 de una manera y la siguiente vez 5 o 6 de la otra. En ayuntamientos, postular mujeres en municipios con mayor competitividad. Vuelve a ser lo mismo. Igualmente, que la candidatura no sea asignada a mujer, un poco lo mismo de los... Ese sí fue de Tabasco, puede ser, sí. Después, el tema de regidurías de RP, evitando subrepresentación de mujeres, que eso también ha sido un tema en la aplicación de la fórmula. Algún día, en algún siglo y en algún metaverso, que obviamente no es ni este tiempo, ni quizá este país, ni este metaverso, ¿de acuerdo? Va a haber una reforma electoral consensada, técnica y basada en la buena fe. Cuando eso pase,
se tienen que establecer reglas específicas comunes a todas las fórmulas de RP de México. De verdad, lo dice alguien que ha estudiado todas las fórmulas de RP de México desde hace 25 años. Lo mejor es que exista lo más parecido a una fórmula general. Eso no tengo duda, porque lo he visto cómo funciona. Cada OPLE hace, en su libertad de interpretación, la manera en la cual digamos así, interpreta su fórmula específica de su estado y resulta que termina definiéndose el Congreso del Estado hasta que llega a la Sala Superior en el minuto 1 antes de las 12 del día de la toma de posesión. Eso no le da seguridad a nadie. Se tiene que crear una fórmula que, por otro lado, busque lo mismo en todos los estados, una adecuada representación proporcional. Bueno, en fin. Y, por supuesto, les decía, en integración de órganos electorales, renovación de la presidencia del INE, alternancia de género en presidencia de tribunales locales y OPLES. Si ustedes se dan cuenta, esto es un ejemplito. Hay muchas más acciones afirmativas, pero las más importantes fueron las que se establecieron para conseguir que hubiera candidaturas de los grupos en situación de desventaja. A ver, históricamente, en este país, han habido muchas menos personas en el poder respecto de estos grupos. Y fíjense de quiénes estamos hablando: indígenas, personas con discapacidad, afromexicanos, diversidad sexual, migrantes. Son muchísimos mexicanos, indígenas, 20% de la población. Es que deberían ser 100 diputados, así de claro. Bueno, fue un avance, quizá insuficiente, pero un avance, que haya 21 distritos en los hechos, 21 distritos indígenas, porque decir que hay 21 diputados de mayoría relativa significa decir 21 distritos indígenas, donde solo puede haber candidaturas indígenas y además 9 diputados de RP. Personas con discapacidad, 6 candidaturas de mayoría relativa y 2 de RP. Personas afromexicanas, 3 de mayoría relativa y 1 de RP. Personas de la diversidad sexual, 2 de mayoría relativa y 1 de RP. 6 personas migrantes y residentes en el extranjero, otra vez 5 de RP. Esto respecto de candidaturas de cada partido político. Es garantizar un mínimo. No, todavía no acabamos, regresamos. Sí. Y esto es importante hacerlo notar, porque fíjense ustedes, los números totales de candidaturas siguen siendo insuficientes. O sea, vamos, si afromexicanos son el 2% de la población, 4 candidaturas no representan nada. Si personas de la diversidad sexual, voy a decir 10%, quizás son más, pero bueno, 10%, pues son, ¿cuántos? 50, ¿no? Personas migrantes, ¿cuántos mexicanos hay en el extranjero? ¿Cuántos? 20 millones, he oído cifras. 20 millones de mexicanos. 5 candidaturas de RP, por cierto, que eso hay que mejorarlo. Se puede hacer lo que se puede hacer y no se puede hacer lo que no se puede hacer. Obviamente, no es del todo razonable que los candidatos migrantes sean votados por los mexicanos de México. Lo interesante sería que las personas migrantes fueran electas justo por los mexicanos del extranjero. Y entonces sí que se volverían representantes de los migrantes ante el Congreso de México. Pero podemos hacer acciones afirmativas, pero cambiar el sistema constitucional no. No podemos abrir una circunscripción del extranjero. Quizá en algún momento se haga. Ojalá. En fin, la siguiente, por favor. Ahora, creo que este es ya el momento en el cual Roseli empieza, o todavía no. A ver, falta una. Bien, vamos a ver resultados. ¿Otra vez? Estos son resultados cuantitativos, ¿de acuerdo? A ver, personas indígenas electas, 36. 36. Bueno, en paridad, hay paridad ya en los órganos legislativos, ¿no? Bueno, personas indígenas, 36, de 466 postuladas.
Es que claro, cuando le impones la acción afirmativa a cada partido y cada partido tiene que poner candidatos, pues esto se multiplica de esta manera. Personas con discapacidad, 8. ¿Esto es una vergüenza? Es que 8% es de la población tiene discapacidad, más o menos. Entonces estamos hablando de que tendrían que ser 40. Pues, ¿qué es decir? ¿Y cómo puedo yo llevar la agenda de las personas con discapacidad? Y digo yo diciendo un HB. ¿Cómo le hace un HB para llevar la agenda de las personas con discapacidad? Si yo carezco, a ver, salvo por las gafas, que sí tengo muchas dioptrías, si no existieran las gafas en el mundo, yo me autoadscribiría como persona con discapacidad. Pero mientras sigan existiendo las gafas, creo que no soy persona con discapacidad. Es que, y sin embargo, nunca habían llegado tantas personas con discapacidad al Congreso. Afromexicanas, 6. Y vuelve a ser lo mismo. Personas de la diversidad sexual, 4. Es que es nada. 4. Y migrantes y residentes en el extranjero, 11. Qué gran paradoja. Nunca hemos estado mejor y sin embargo no estamos bien. Ahora, vamos a la siguiente. Bueno, lo que les decía, gubernaturas, 10 mujeres si contamos a la doctora Sheinbaum, pero pues acaba de pedir licencia, entonces pues son 9, ¿no? Y congresos estatales, fíjense, 20 con más mujeres que hombres. Recuerden, no solo es paridad, sino paridad copeteada, ¿no? 7 son paritarios y 6 con más hombres por ser impares, pero con obligación de alternativa. En la próxima elección tendrán que ser más mujeres. A ver, cuantitativamente, ahí van las cosas. Ahora vamos a la siguiente, por favor. Bien, a ver, indígenas a nivel local, porque también ha habido acciones afirmativas replicadas a nivel local. Cuantitativamente tenemos entidades que hay 3 entidades con acción afirmativa indígena, lineamientos y OPLES 25, aquí está la relación, ¿de acuerdo? Personas de la diversidad sexual 3 por ley, 21 en lineamientos de OPLE, discapacidad 4 por ley, 15 en entidades federativas, jóvenes, aquí están los datos, no quiero repetirlos, pero la siguiente otra vez. Exacto, jóvenes, ahí está. Afromexicanas, migrantes y residentes en el extranjero y adultos mayores. ¿De acuerdo? Cuando nos tocó definir los grupos de personas en situación de desventaja, tuvimos que hacer una reflexión. No somos legisladores. Pero ¿cuál tenía que ser el parámetro para definir a los grupos que merecían una acción afirmativa? Por ejemplo, me encontré con personas que dijeron minorías religiosas, ¿no? Y a mí me quedaba claro que ese tema no era un tema que pudiera llevarse a una acción afirmativa porque por el principio del artículo 130 constitucional de separación entre las iglesias y el Estado. Me parece que eso no podía ser tomado en cuenta. ¿Podría haber más acciones afirmativas? Sí, podría ser. Pero me parece que tiene que pensarse muy bien quiénes y de qué manera. A ver, la primera es, ¿cuál fue el parámetro que por lo menos en mi interior, al votar las acciones afirmativas en cuestión, voté? A ver, a mí me parecía que teníamos que tomar en cuenta el artículo 1 de la Constitución, establecer específicamente cuáles son los elementos que son tomados para evitar la discriminación, es decir, cuáles son las fórmulas de progresividad o las categorías sospechosas que se encuentran en el artículo 1 de la Constitución, los constitucionalistas los llaman de esa manera, y a partir de las categorías sospechosas, crear la acción afirmativa. ¿Faltaron? ¿Podrían haber más? Sí. Pero tampoco puede haber tantas acciones afirmativas que desempoderen a el resto de los grupos en situación de desventaja. Es decir, podríamos crear, por ejemplo, una acción afirmativa, no sé,
para las personas con miopía, que es mi caso, tengo 10 dioptrías. Si alguien me pregunta, yo diría que me gustaría que mi agenda se llevara al Congreso, que se votara una ley que dijera que las personas con 10 dioptrías deben tener un descuento en los impuestos. Sería una gran idea, pero se me ocurren como entre 1 y 20,000 ideas antes que esa. Entonces tenemos que seleccionar la acción afirmativa preponderante a la cual priorizar, basándonos otra vez, me parece, en los elementos que di al inicio. Las acciones afirmativas son temporales, proporcionales, no son generalizadas ni universales. Pareciera también que las acciones afirmativas deben tener contenido regional, y es válido que lo tengan, porque no es el mismo país, y se los dice alguien que tiene la fortuna de haber recorrido varias veces este país, no es lo mismo los problemas de Tabasco que los de Sonora. Este país es maravilloso y está lleno de conflictos muy diferentes. Las acciones afirmativas, ni en su intensidad ni en su dimensión, pueden ser idénticas en cada uno de los estados. Lo que pasa es que siempre tienen que ser racionales. Vuelve a ser lo mismo y hay que justificarlas y justificar la dimensión estructural. Bueno, yo a continuación, creo que ahora sí, hasta aquí me toca a mí. Mi querida amiga doña Roselia Bustillo va a hablar a continuación. Yo, a la limón que nos hemos echado ya en varios estados, Roselia y yo hablando, para mí es muy confortante. Les voy a decir por qué. Porque Roselia cree en esta agenda, cree en la agenda de la igualdad, y para mí es muy reconfortante tener, por supuesto, a mi lado una amiga y una secretaria de estudio y cuenta del nivel de Roselia, que además en mucho ha sido la ideóloga de estas cuestiones que están pasando, ¿no? A través de su asesoría y, por supuesto, de los votos que hemos podido generar un grupo de magistrados que creemos que sí se puede cambiar en México a través de acciones judiciales específicas, con los costos que hemos tenido, que han sido, por ejemplo, una iniciativa de reforma constitucional, donde nos querían mermar completamente las facultades de interpretación constitucional, porque ¿cómo nos atrevemos a tratar de hacer que este país sea más justo, perdón que lo diga, ¿no? Si legislativamente no se encuentra llenado ese hueco. En fin, se lo dejo a la maestra Roselia Bustillo. Pues sí, doctora. Bueno, a ver, que me siento muy chaparrita, sí. Bueno, pues buenas tardes a todas, todos, todes. Pues antes que nada es un gusto estar en esta segunda vez hablando de acciones afirmativas, ¿verdad? La consejera Roselvi, recuerdo que la primera vez que estuve hablando de este tema, también estábamos aquí en esta misma aula hace ya, no sé, unos 8 años, no, 6 años, sí. Y bueno, esta vez es la segunda ocasión que ya hablamos, que venimos a hablar de este tema y que bueno, cómo ha avanzado el tema de esos años a la actualidad. Saludo también a quienes nos acompañan de las organizaciones civiles, de todas las organizaciones civiles, por ver aquí la diversidad de la ciudadanía y de quiénes somos y de cómo cómo somos realmente la sociedad, ¿no? Y también a las a Roselvi, la consejera, por estar aquí, y al representante del gobierno también, y a mi amiga Gaby también, y a nuestra aliada también de 50+1 que está aquí, porque también formamos parte del mismo grupo. Al magistrado también. Bueno, pues ya sin más, a mí me va a tocar pues la última parte, y la última parte cuando te la dejan, híjole, primero tienes que levantar al público para no aburrirlo, que ya me queda la última parte, y la segunda, pues te tocan conclusiones y cuestiones que, como ya vieron, las cuestiones que tienen que ser como la introducción y un poco pues cómo ha ido construyéndose la agenda de las acciones afirmativas como política pública, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, pero ¿cuáles han sido primero las cuestiones que
¿qué ha pasado con estos números o con esta implementación de las acciones afirmativas tanto a nivel estatal como a nivel federal? ¿No? O cuáles han sido los riesgos que a los que nos hemos enfrentado, o se han enfrentado también la sociedad civil, ¿no? Cuando hay esta obligación a los partidos políticos de registrar personas de los diferentes grupos de la sociedad para que sean visibilizadas en una democracia mucho más empática. Nosotros hemos platicado y hemos llegado, no sé si sea lo correcto, pero también creo que arribamos más a no hablar de inclusión, sino hablar de empatía, porque creemos que cuando se habla de inclusión desde quienes estamos del lado o trabajamos en la función pública, hablar de inclusión pareciera que estamos hablando de una posición un poco, no sé cómo lo podemos decir, un poco paternalista de, ok, vamos a incluirlos, ¿no? Y no es así, o sea, no es porque se les vamos a dar los derechos, pues no, ¿por qué les vamos a dar derechos? No es una parte de esa forma, sino al contrario, es como verse de una forma de igualdad en el mismo nivel, ¿no? De respeto y ver a la otra edad de una forma en que seas empática con las situaciones y las circunstancias de las otras personas de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de que no se hable más de una empatía, ¿no? En que podamos concordar en entender las situaciones de los otros, de las otras, de los otros, y poder entonces, poder resolver o poder implementar estas acciones entendiendo qué es lo que, entendiendo la discriminación estructural de cada grupo y cómo cada grupo puede, en este caso, ejercer sus derechos políticos, sobre todo a ser votados y de manera sustancial y efectiva de estar en los cargos de elección, ¿no? Y de qué manera pueden llegar, y no solamente, como ya se dijeron, la parte cuantitativa, sino que sea de calidad, es decir, que llegues, pero no solamente estés ahí como un número, sino que llegues y puedas no solamente además llevar la agenda de tu grupo, sino poder estar en las comisiones importantes de las cámaras, por ejemplo, ¿no? Es decir, que si tú te dedicas a la minería, estés en la minería. Si te dedicas a la hacienda pública, estés en la hacienda pública. Si te dedicas a los mares, tierra, ¿por qué no estás en esas tomas de decisiones, ¿no? O en presidencias de comisiones, hablando, por ejemplo, de congresos. O si estás en ayuntamientos, ¿por qué no estás como presidenta o presidente, ¿no? de un ayuntamiento? O eres síndica, o eres de la regiduría, estás en las regidurías más importantes, ¿no? Es decir, cómo ver que no solamente los números reflejen, ¿no? Que está la sociedad llegando a tener estos cargos de poder, toda la sociedad, sí, y no solamente quedarte en los números. Hace una semana hablábamos un poco de este tema también en otro lado, y una de las preguntas era que si realmente cuando hablamos de las acciones afirmativas, o las acciones afirmativas son, pues se busca una democracia representativa de toda la sociedad, o qué se busca con las acciones afirmativas, ¿no? Y yo les decía, es que si bien puede haber una agenda, y que la agenda la lleve cada un grupo, pero como les decía, no necesariamente tienes que encasillar a la persona con esa agenda, sino puede estar en cualquier otro toma de decisiones de cualquier ámbito, porque aquí lo que se trata es, y entonces retomé en ese día una frase que han utilizado sobre todo las paritaristas francesas cuando iniciaron con la paridad en Francia, y que ellas decían, bueno, es que nosotros lo que queremos es una representatividad de espejo, y eso es lo que se busca, es decir, que la representatividad de los cargos públicos sea un reflejo, sea espejo de lo que es la sociedad afuera. Y entonces eso es lo que se busca con las acciones afirmativas también, es decir, que quienes están en los cargos públicos, por ejemplo, en las 500 diputaciones, pues que esas 500 diputaciones realmente de forma efectiva representen a la sociedad que está allá afuera. Y que no solamente, como decían, los HB, ¿no? Sino que si la representatividad es tantas personas indígenas, tantas personas de diversidad sexual, bueno, en su proporción, ¿cuál es el reflejo, cuál es el espejo que se puede dar de eso dentro de un congreso? Eso es lo que realmente se busca con las acciones afirmativas también. Vamos a la siguiente, por favor.
pero estas tienen sus riesgos y han tenido también sus riesgos. Vamos a ver un poco de los riesgos a los que nos podemos enfrentar o los que han sucedido y cómo de alguna manera podemos seguir pensando en mejorarlas, en que no sean regresivas, en que realmente se alcance de alguna manera el porcentaje, pero no solo el porcentaje de las personas que son postuladas y que llegan a los cargos, sino que sus tomas de decisiones también estén en los cargos más importantes donde se toman decisiones, ¿no? Y aquí me parece que aquí ponemos un poquito el informe del relator especial de las Naciones Unidas y habla sobre las acciones afirmativas, y creo que lo que él dice tiene algunas cuestiones que podemos retomar. Primero, advierte de los riesgos de no acompañar las acciones afirmativas con estudios que realmente demuestren que efectivamente se está cometiendo la desventaja social. Es decir, hacer estudios después de que se implementan las acciones afirmativas, si realmente están funcionando y que nos sirvan para saber cómo mejorar o cómo mejorar esa representatividad. Dos, si los beneficios estos también dependen, y mucho es a quién se elige, cuándo se elige, en qué momento y el lugar de su aplicación, que era algo lo que también ya decían, es decir, no es lo mismo aplicar una acción afirmativa indígena en Oaxaca que en Nuevo León, nada que ver, ¿no? No es lo mismo una acción afirmativa de, no sé, personas afromexicanas en Guerrero que en Sonora, no sé, o sea, tenemos que ver también cómo el lugar de su aplicación, ¿no?, a nivel federal y estatal, por supuesto, y el momento en que se eligen, es decir, a lo mejor no es lo mismo, desde mi muy particular opinión, ¿no?, poner las acciones afirmativas de manera federal cuando hay elecciones solamente federales, que cuando hay elecciones estatales, ¿no? El partido a quienes va a elegir, a lo mejor al mismo que iba a elegir para la federal lo va a elegir para la estatal, porque en este momento necesita, porque eso dicen ellos, los necesitamos para reunir las acciones, ¿no?, en lo estatal, ¿no? Entonces también hay que ver los procesos electorales, ¿no?, en qué momentos se están eligiendo y cómo se eligen. También hay otra cosa, y que ha dicho que esto puede ser un riesgo, y eso también tendríamos que considerarlo, es que se puede generar una segmentación dentro del grupo protegido o el grupo que se trata de estos grupos de atención prioritaria, como también se les dice, ¿no? Es decir, a los grupos en situación de desventaja o en desventaja en el acceso de su derecho al acceso a sus derechos políticos. También ahí haría yo un paréntesis, porque, y también lo he pensado, he tenido algunas, bueno, creo que sí, también lo hemos platicado, en que cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, pues yo no pienso que nadie sea vulnerabilidad. A mí se me hace que es mejor utilizar el término en desventaja en el acceso, ¿no? Algunos hablan de desventajados en la igualdad, pero cuando hablamos de vulnerabilidad, pero pues vulnerabilidad en qué, cómo, cuándo, por qué, en el acceso tal, ¿no? Entonces creo que también el nominar es importante, ¿no? Y entonces cuando nominamos también, pues hay que darle power a ese concepto, ¿no? Y no quizá bajar el concepto. Entonces, bueno, yo también dejaría eso entre paréntesis por ahí. Pero les decía, alguno de los riesgos también de generar de estas acciones afirmativas es generar una segmentación dentro del grupo, es decir, que se favorezca que dentro del mismo grupo, que sean las mismas personas que tienen mayor poder o recursos económicos dentro del grupo o algunos recursos más cerca de los partidos, es decir, que si un grupo en situación de desventaja, que ya sea del grupo LGBT, de personas con discapacidad, de personas migrantes, están más cercanas de un partido político y que a lo mejor el líder de ese grupo, de esa asociación civil está más cercana, puede ser que sea ella la que se lleve el registro de la candidatura. Y siempre se lleve ya el registro de la candidatura y no baje la acción afirmativa a todas las demás personas de ese mismo grupo, como sucede en las cúpulas también de los partidos políticos que ha pasado históricamente. O sea, eso también se puede replicar en las acciones afirmativas, ¿no? Y también incorporar varios grupos varios grupos sin los análisis debidos. Y creo que ahí es importante ver, ¿no?, los análisis
de las consultas para las personas con discapacidad que se han tenido también, que se han implementado y se han ordenado a implementar, las consultas para libre, previa, informada para las personas y comunidades de las comunidades indígenas, ¿no? Y también me parece que habría que ver si es necesario también consultar a todos los demás, a los demás grupos, ¿no? Es decir, cuáles son las situaciones que pueden o cuáles deben ser los análisis debidos para cada grupo. Me parece que eso es importante y no solamente hacerlo desde las autoridades electorales, sino también los partidos políticos creo que tienen una gran labor de ser más empáticos con todos los grupos, ¿no? Y al momento de elegir a sus candidaturas, también tendrían que tener una labor de tener unos análisis más debidos para poder, un análisis, no sé si la palabra es debida, el análisis más adecuados, gracias, adecuados. ¿Por qué? Porque también eso ayuda a otras cuestiones que han surgido. Si nos vamos a la siguiente, por favor, me voy a saltar la segunda, la otra, ahí. Y también otras cuestiones que han surgido respecto de qué pasó con las elecciones de 2018 y 2021. Si no hay esos análisis adecuados, pues puede haber y han habido y se han acreditado en varios expedientes en la justicia electoral de la usurpación de la autoadscripción de personas indígenas, por ejemplo, o de personas del grupo LGBT, ¿no? Es decir, esos análisis también son importantes para conocer, para que no existan o para evitar que puedan haber algún fraude en las personas que se autoadscriben en algún grupo de la sociedad, en esa usurpación. Pero también creo que esa usurpación viene dada a partir no solamente de los análisis que pueden hacer las autoridades electorales, de la que pueden hacer los partidos políticos, sino también creo que tiene que darse, y esto ya es una cuestión más cultural, pero creo que ahí vamos avanzando, pero creo que esta cuestión cultural es, las acciones afirmativas surgen, ¿no?, para evitar o para disruptir esa desigualdad estructural. Y entonces, cuando estamos buscando poco a poco romper con esa desigualdad estructural, lo que sucede es, se me fue lo que sucede cuando estamos tratando de romper esa desigualdad estructural es que también estamos tratando de romper la historia cultural de nuestra sociedad, ¿no? Esa discriminación, y entonces esto también lo que estamos tratando de hacer es que no hacerlo dentro de los partidos o dentro de quienes son la militancia de los partidos, porque esa militancia es la que también lleva cuando hay registros a no tener el respeto y la ética de quienes los acompañan como militantes, de poder decirse una cosa que no son. Porque esa identidad que cada persona tiene por el hecho de existir es un derecho humano que nadie más te lo puede quitar ni te lo puede decir. Entonces, eso también me parece que es un trabajo que tiene que tener, pues, todos los actores, las actores políticas y la sociedad de respeto hacia el otro. Y lo estamos empezando, esto nos lleva a un camino todavía, creo que muy, falta bastante para recorrer. Bueno, en esta otra parte también sí se ordenó al Instituto Nacional Electoral que después de que se implementaran las acciones afirmativas en 2021, hiciera un estudio si estas habían sido eficaces y estaban funcionando, ¿no? Y ¿y qué sucedía? ¿Qué dijo el INE junto con el Colmex que hicieron este estudio si realmente estas acciones afirmativas funcionaron? La primera dijeron, bueno, en términos cuantitativos y en la representación descriptiva, pues fue funcional, ¿no? Produjeron sus efectos importantes.
Y se redujeron las barreras en el acceso al voto pasivo de todos estos grupos, es decir, llegaron a ser votadas, se ven más reflejadas en los cargos. Muchos más se beneficiaron, ¿no? Los partidos políticos, aún con la obligación que se les impuso, cumplieron al menos con 50 fórmulas de personas adscritas a alguno de los grupos. Y pues implicó forzarlos y con algo que no tenían imprevisto, y aquí también es algo importante. Lo que pasa es que la sentencia, si nos vamos a la anterior, por favor, la sentencia que los obligó a que registraran acciones afirmativas en las elecciones pasadas, nos vamos a una anterior, por favor. Ahí. En esa sentencia esta sentencia salió. La de 2020 salió a finales de 2020, la de 2021 ya habían empezado los registros. Y entonces el tiempo en que se les ordenó también los partidos pues saltaron. Ahorita estamos a tiempo. Y está tiempo en que esto, ¿no?, se dé. Además tuvieron tiempo y han tenido tiempo los partidos de ir conformando también y viendo, ¿no?, los grupos, quiénes son sus militantes, y además que volteen a ver, porque no es el pretexto de, ay, no tengo militantes que formen alguno de estos grupos o que no estén en estos grupos, sino al contrario, es que hay que voltear a ver quiénes son sus militantes, que los que están en la toma de decisiones de los partidos vayan y los volteen, porque los hay, ¿no? Es decir, como decían ahí, ¿por qué las cúpulas se quedan en la repartición del poder? No, hay que voltearlos a ver cuántas personas están afiliadas a mi partido y quiénes son esas personas que están dentro de mi partido, ¿no? ¿Cuál es la siguiente, por favor? A la siguiente. Bueno, a la siguiente, ahora sí. Y entonces estos riesgos, pues ahora, ¿qué viene con las acciones afirmativas para 2024? Y evitar algunas de las cuestiones como las usurpaciones, como consultar y que realmente haya una igualdad efectiva. La siguiente. Miren, para 2020-21, ahí está lo que ya comentó el magistrado Felipe de la Mata respecto a cómo se les obligó a registrar a los partidos políticos. Actualmente el INE ya emitió unos lineamientos en donde estos son los que tienen ahí en amarillo, cómo se deben aplicar para el proceso electoral federal 2023-2024. Para aquí, por ejemplo, anteriormente ese día eran 21 personas indígenas de mayoría relativa, cuando si eran 28 los distritos electorales indígenas federales, yo siempre dije, ¿y por qué no los 28? Primero nos dieron 13, luego 21 y 28, cuentagotas, pero bueno, ya pasó, ¿qué vamos a hacer para el futuro?, ¿no? Y después aquí ya cambian de representación proporcional de 9 personas indígenas aquí a 12, es decir, se cambia el número, igual siguen siendo 30 personas. Sin embargo, y esto viene siendo que ya en mayoría relativa dentro de los lineamientos no se exige que sean de los distritos electorales indígenas, sino se exige por bloques de competitividad en todo el país. Entonces, bueno, ahí yo se les dejo la pregunta, ¿qué va a pasar? Les dejo la pregunta. Después, en los otros grupos, ¿no?, ustedes pueden ver que anteriormente estaba separado por mayoría relativa tantos y por representación proporcional tantos de cada grupo. Ahora viene que son 12, tienen que ser 12 de esos grupos y 8 por representación proporcional para hacer un total de 20 y así 50 candidaturas, y el partido verá de qué, es decir, en dónde en qué distritos y en qué lugares de representación proporcional, en qué listas de representación proporcional los registra. De esto también no es que sea en cualquier lugar de las listas de RP, sino también el lineamiento especifica, ¿no?, en qué lugares, viene de 3, en qué lugares van a registrar de representación proporcional, ya viene especificado también en el lineamiento, no los pone hasta el final, sino viene especificado en las partes, en los primeros lugares, y en mayoría relativa
pone en los grupos de competitividad también cuántos en los distritos en donde mayoría tienen mayor posibilidad de ganar y así. O sea, también sí viene especificado en los lineamientos. La siguiente. Y esta es la primera vez que se implementan acciones afirmativas para senadurías. Y porque es la primera, después de 6 años, la primera vez, después va a haber elecciones esta vez, y en las senadurías se pone 3 personas indígenas por mayoría relativa, pero dice, pues no importa si de mayoría relativa y 2 de representación proporcional y 1 de cada uno de los demás grupos por representación proporcional. Eso es lo que hay de los nuevos lineamientos. Aquí no voy a decir todavía nada porque pues están, como ya dijeron, están por ahí, ¿no? Entonces veremos qué sucede o qué decide la Sala Superior después de esas impugnaciones, ¿no? La siguiente. Y entonces estos problemas en 2024, nos vamos a la última, por favor, que ya, para poder concluir. Primero, el hecho, y como ya se dijo, el hecho de que no estén legisladas, eso no hace que las acciones afirmativas puedan ser implementadas. ¿Por qué? Porque hay tratados internacionales, hay precedentes y está la Constitución que todas las personas, los actores políticos en este caso, autoridades de todo el país, específicamente electorales, tienen que proteger siempre el principio de igualdad de todos los derechos humanos. Y está ahí, no está ni en duda. Todos los derechos humanos con la visión transversal de la igualdad. Háganle como hagan, así es. La segunda es reflexionar sobre la autoadscripción calificada. También ahí quería yo hacer un punto rápidamente, porque en los lineamientos del INE sí dice cómo se deben de demostrar la autoadscripción de cada grupo. Personas indígenas, pues autoadscripción calificada; afromexicanas, autoadscripción simple; con discapacidad, pues una certificación médica, ¿no? Y después, diversidad sexual, autoadscripción simple. Y también agregan, que creo que no lo dije, pero por ahí estaba en la tabla, la nueva acción afirmativa de pobreza. Y esa acción afirmativa de pobreza dice que se debe de comprobar que formas parte de ese grupo de pobreza, comprobante de todos los ingresos y informe de capacidad económica. También les dejo, ahí se los dejo. Y personas mexicanas migrantes residentes en el extranjero, pues ya, que viven en el extranjero, que tienen su credencial de elector allá, ¿no? Y la residencia que tienen, ¿no? Y bueno, creo que aquí es importante también repensar y pensar la autoadscripción, no solamente la simple, sino la calificada para las personas indígenas. Creo que la autoadscripción calificada para personas indígenas, siempre lo ha dicho, entonces al final pues ya muy personal. Creo que nadie nos puede decir a las personas indígenas si eres o no indígena. Es tu adscripción y punto. Entonces creo que ahí tenemos que trabajar mucho el respeto a la identidad indígena por parte de los grupos, de los partidos políticos. Es ahí donde se tiene que, para que no haya usurpación. Porque luego ni saben, ni siquiera los partidos, autoridades electorales, porque también me ha tocado, no sé, que les digo, ¿y de qué se dice indígena? Sí, ¿y de qué etnia es? No, pues no sé. Entonces, si no te dice dónde es la etnia, pues entonces no conoces cuáles son los grupos y no te va a decir, si no te dice de qué etnia es, entonces ahí sí ponte las antenitas, ¿no? Porque pues si no te dice de qué etnia es, pues ahí hay un problema, ¿no? Y bueno, ya para terminar, creo que estas son las cuestiones que hay que repensar. La autoadscripción, la igualdad sustantiva efectiva y bueno, la forma en que, cómo se eligen las consultas y a quiénes se eligen, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, la siguiente, la propuesta de la reforma electoral, creo que esa me la voy a pasar, ¿no? Porque creo que tiene que hacerse la acción afirmativa, tienen que reformarse, ¿no? De alguna manera. Y aquí están las redes del magistrado Felipe de la Mata y luego yo les pasaré las mías. Gracias. Gracias por mostrarnos un poco de toda la experiencia que han acumulado a través de estos años en estos temas que vemos, como nos explicaban, que son recientes y que vamos madurándolos y que pueden mejorarse. Pues ya conocieron quiénes son nuestras autoridades
en materia electoral, en el más alto nivel, el nivel superior como la sala que ellos integran. Entonces tenemos esperanzas porque son personas que preponderan la justicia, la empatía y que tienen en la mira pues un mundo más justo para todas y todos. Vamos a abrir entonces este espacio de preguntas, solamente que les voy a pedir algo, preguntas, no queremos otras conferencias, vamos a hacer preguntas porque necesitamos trabajar y ser muy puntuales. Así que vamos a disponer de un tiempo para dar paso a esta actividad. Nada más les pido, no se me prolonguen. Las personas mudas también pueden levantar la mano y aquí nos van a ayudar nuestros intérpretes de lengua de señas para que todas participemos. Empezamos entonces, anotamos a José, ¿quién más? Sai, Dayana, Alexandra, no, se desista. ¿Cuál es su nombre? Javier. Javier, sí. Edith. Jalí, ¿dónde está Jalí? Era el que estaba platicando. ¿Y quién? Bueno, hasta ahí ya, ¿seguro? Se va y no vuelve. Comenzamos con José. Bueno, sí. Lo que yo quería comentar es lo siguiente. Precisamente en las acciones que hicieron las organizaciones de la sociedad civil de LGBT, impugnaron ese acuerdo, el número CG 527. ¿Por qué? Porque deja en desventaja a la población LGBT a pesar de que somos el 5,1% de la población. Este acuerdo no te dice cuántas van a ser los espacios que se deben de presentar para participar en estas acciones afirmativas. Con lo que respecta a la diputación y representación proporcional, por favor, si guardan silencio. Vamos a escuchar las preguntas y vamos a escucharlas una tras otra para que vayamos tomando nota y se vayan contestando de forma integral. Gracias. Precisamente en las representaciones de proporcionales también nos habla que hay 200 curules y de los cuales nos debería tocar el 10% de la población LGBT y también a las poblaciones, los otros grupos vulnerabilizados. Y no se sabe realmente cuánto va a ser ese número de porcentaje que se nos va a dar, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y lo que se refiere a la parte de la representación por competitividad, también nos habla de que es muy ambiguo todo este acuerdo que se está haciendo, por eso se interpuso estas acciones de impugnación, porque nos deja, tanto el INE nos deja en situación de que nada más quedaremos al arbitrio de los partidos políticos para poder determinar si participamos o no, no solamente los LGBT, sino también los otros grupos como las personas indígenas, personas con discapacidad, inmigrantes. Ojalá que ahora que se resuelvan todas estas impugnaciones, realmente sí se nos tomen en cuenta y no seamos solamente carne de cañón, para como ha sido siempre en cada elección que han habido, y que se tome en cuenta también las impugnaciones que hicimos hace 3 años, 4 personas, 3 mujeres y un hombre, en este caso fui yo y mi compañera Dayana y otras 2 compañeras más, que se presentaron estos juicios políticos precisamente para que se pudieran hacer y que el instituto esté todavía a tiempo para hacer las acciones afirmativas, y qué lástima que no están aquí nuestros representantes de partido. Gracias. Gracias, tomamos nota. La maestra Sai. El micrófono, por ahí va. Hola, buenas tardes. Hace 2 días hubo aquí en Tabasco ayer una reunión de consejeros del partido de Morena y hay unos datos muy, muy interesantes con respecto a cómo seguimos votando con respecto a las mujeres y a los hombres. Los 4 primeros lugares, 2 mujeres, 2 hombres que mandan a la encuesta. Los hombres juntaron 54 votos, los primeros 2 hombres. Y las mujeres juntaron, las 2 primeras mujeres que van a encuesta, 38 votos. Entonces estamos hablando que seguimos pues votando más a hombres, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuáles entonces serían las acciones afirmativas que tendría que surgir en Tabasco para que realmente haya un proceso de competitividad pues eficaz, ¿no? Y realmente representativo de las mujeres en este caso? Gracias. Gracias. Dayana, adelante.
Buenas tardes, bienvenidos a Tabasco. Muchas gracias por haber traído este conocimiento que nos interesa mucho. Estamos en una situación en el estado de Tabasco muy diferente a como fue 2021, en el año de elecciones en el cual no se nos tomó en cuenta, a pesar de los juicios que se interpusieron, no hubo un diálogo con las y los consejeros, no hubo interés alguno. Actualmente tampoco lo hay. Si lo hubiera, aquí estuvieran nuestros consejeros escuchando esta conferencia, estuvieran nuestros representantes de partidos políticos. Solamente vi a la representante de MC hace un momento, pero pues ya no está. Y porque son al final de cuentas las personas que van a trabajar sobre estas acciones afirmativas. Hoy en 2023 tenemos una situación diferente, puesto que aquí estamos. Aquí están los grupos que viven con una discapacidad, aquí están los representantes de nuestro gobierno y aquí estamos las personas de la diversidad sexual opinando y construyendo. Si bien nos quedan a deber ante nuestra ciudadanía, ante la ciudadanía a la que pertenecemos, porque hacemos unos foros de consulta informadas, etcétera, en los cuales no informamos nada. Esta parte de qué es lo que nos toca hacer o qué les toca hacer como autoridades electorales para que realmente la ciudadanía entienda de qué hablamos cuando exigimos acciones afirmativas. Porque vamos a unos foros de consulta en los cuales ni las personas de la diversidad sexual saben cuáles son los puestos en los cuales se tienen que aplicar acciones afirmativas. No saben para qué sirve que llegue una persona de la diversidad o una persona con discapacidad o pueblos indígenas, etcétera, cualquiera de los 5 grupos, a una regiduría. Y pensamos como ciudadanía que todo se reduce a las diputaciones. Y no es así, porque cada uno de los espacios de representación popular tiene un papel que jugar para el avance de las diferentes agendas. Entonces, por ejemplo, yéndome directamente al tema de la diversidad sexual, yo tengo esta duda desde hace mucho tiempo y tengo muchas otras dudas, pero vamos a ser económicos en esta cuestión del tiempo. Cuando estamos hablando de las acciones afirmativas de diversidad sexual, ¿cómo se compagina? O tal vez yo no lo he llegado a comprender al 100% y me gustaría que me apoyaran con esto. ¿Cómo se compagina una acción afirmativa de la diversidad sexual que beneficia a una mujer de la diversidad sexual versus el tema de la paridad? ¿Qué sucede? ¿Qué tal que el OPLE salga con acciones afirmativas que beneficien más, por ejemplo, a personas no binarias o específicamente a personas trans, lo cual no debería afectar porque al final de cuentas las mujeres trans son mujeres, no pasa absolutamente nada, pero ¿qué ocurre cuando estamos en la ambigüedad y nos quedamos solamente en el tema de las personas no binarias? ¿Y qué tal que la persona más calificada para ocupar un puesto en cierto partido político es una mujer? Entonces, ¿cómo se compagina este tema con el tema de que van a llegar las mujeres por el tema de la paridad? Acaba de comentar que la mayoría o la paridad copeteada es algo que se vale, que las mujeres pueden tener esta ventaja. Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, bueno, está bien, vamos a sacar acciones afirmativas, lo cual ocurrió en Veracruz y lo he dicho una y otra vez aquí para que en Tabasco no ocurra? Vamos a sacar las acciones afirmativas que beneficien a las personas no binarias y de repente todo el mundo era no binario. ¿Y dónde quedan los derechos político-electorales de las mujeres y de los hombres que están trabajando en estos temas políticos? Porque de repente un hombre gay, conocido hombre gay, resultó ser no binario y llegó a una diputación en Veracruz. Es algo que buscamos que no ocurra. Y principalmente mi mayor inquietud es en cuanto específicamente al tema de las mujeres por el piso que tenemos que respetar en el asunto de la paridad. Tomamos los espacios de las mujeres cuando ya tenemos un número específico, entonces yo como mujer no me estoy beneficiando de una acción afirmativa de diversidad sexual. No tengo espacio dentro de las acciones afirmativas de diversidad sexual si tengo que acceder a un espacio de las mujeres.
Espero darme a entender con la pregunta que estoy haciendo, y de verdad hay mucho que comentar, pero les agradezco que hayan aclarado, porque la conferencia fue de verdad muy, muy nutritiva en cuestión de conocimiento. Les agradezco y espero que no sea la última vez que tenga la oportunidad de escucharles y de dialogar con ustedes. Gracias, Dayana. Javier, ahí vamos a necesitar la ayuda de ambos intérpretes. Y el micrófono para Javier o su compañero e intérprete de lengua de señas. Muy bien. Dice que bienvenidos a Tabasco y a todas las personas que están aquí. Vean muchas personas con las cuales en los foros de la consulta le han hecho invitación. La magistrada Margarita, la consejera Roselio, el secretario, la presidenta. Y pues que hace muchos años se ha vivido la discriminación hacia las personas con discapacidad. Él está muy impactado y sorprendido por la nueva generación y los nuevos modelos que se ha integrado, ¿no? Más por la parte de mi estimado doctor Felipe Mata, que es del Tribunal de Justicia del Poder de la Federación, y que están aportando a las acciones afirmativas para las personas con discapacidad, en mi caso, todas las discapacidades en general, que es importante trabajar y colaborar hacia las personas con discapacidad, ya que ha habido barreras anteriormente, y pues que ahorita desde los magistrados que ustedes representan están aportando a favor de las personas con discapacidad, ya que antes jamás nunca se había involucrado esa parte y siempre había discriminación hacia las personas con discapacidad. Siempre había sido como las personas que comentaba el magistrado Mata, que era de hetero, ¿no? H no sé qué. HB, que siempre eran las personas que ellos representaban, ¿no? Y que ahora pues solamente deben haber representaciones también de las personas heteros, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT, personas indígenas, y que le da muchísimo gusto que haya usted impartido esta conferencia y este tema, y que les da muchísimo respeto a todos ustedes hacia las personas con discapacidad, y que los partidos políticos ciertamente deben involucrarse más con el tema de las personas con discapacidad, o en general las acciones afirmativas, ver que está bien, ver que está mal, y celebrar para que juntos como sociedad colaboremos y no tengamos un tema de discusión y un debate sano. Y pues felicitar a todos ustedes que son grandes profesionistas en el tema electoral, que nos dan consejos, que nos aportan opiniones, y que eso abona siempre para nosotros. Y de antemano muchísimas gracias al doctor Felipe Mata por esta magnífica conferencia magistral, y gracias también a la consejera maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, la consejera Roselvi, por esta oportunidad y por estos temas que siempre abonan para nosotros. Muchas gracias. Vámonos rápido, Edith, y luego Jalí para ir cerrando. Sirve esto, así. Buenas tardes a todas, todos y todes. Atendiendo a la instrucción, ¿no? ¿Cómo dotar de eficacia a estas acciones afirmativas, sobre todo aquí en Tabasco? Como bien comentó Daya y comentaron las y los otros compañeros que me antecedieron, ¿quiénes estamos ahorita aquí en esta mesa? Tal pareciera que no nos interesa a todas y a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo doto de eficacia? Yo soy abogada y me interesa muchísimo saber esta herramienta que nos están dando hoy, porque para mí son más que herramientas, ¿no? ¿Cómo las voy a llevar yo? ¿Cómo puedo yo materializar estos derechos humanos que mencionaban la ponente y el ponente? La otra, ¿cómo pondero yo la responsabilidad entre los soples, partidos políticos, INE, sociedad civil? Porque, insisto, efectivamente había una compañera, representante de partido, tenemos aquí al licenciado Ofelia, que viene también como secretaria del Partido Revolucionario Institucional, orgullosamente zona indígena de corazón, orgullosamente amiga, gracias de verdad, me encanta siempre verte preocupada y ocupada por estos temas. Pero de ahí, o sea, y se le da difusión y demás, no es por ahí el tema, ¿no? Y la otra, ¿cómo creamos sinergia en las instituciones? O sea, ¿cómo la hacemos ahí para que efectivamente haya una corresponsabilidad institucional? Es decir, ¿vamos o no a comprometernos con las acciones afirmativas? ¿Vamos o no a darle
a la ciudadanía, a las personas en Tabasco, específicamente Tabasco, el centro, ¿sí?, la representatividad que merecemos tener. Hablaba la ponente de esta representatividad espejo de los cargos públicos, es una gran verdad. ¿Me siento o no representada? ¿Nos sentimos representadas, representados, representades? No. Ahí la dejo. Muchas gracias. Gracias. Ali, adelante. Muy buenas tardes. Mi nombre es Cali Josué Rodríguez Rodríguez. Soy el secretario de Diversidad Sexual del PRI en el centro. Un placer. Sean bienvenidos a esta institución y esta gran casa garante que demuestra que se han avanzado mucho en los derechos políticos electorales y que indiscutiblemente hay nombres, hay personas que han construido y han transformado esta institución para progresar y construir las acciones afirmativas. Sabemos a estas alturas que indiscutiblemente mis compañeros quienes hemos luchado y estamos a través de la construcción de las acciones afirmativas que creemos que deben de ser a favor de todos, de todas y de todes, quienes construyen una situación de vulnerabilidad, de atención prioritaria, como son muchos grupos en situación de movilidad, personas indígenas, personas afromexicanas, personas de la diversidad en situación económica y demás. Agradecemos porque creemos que también en esta casa se pueden construir muchas acciones y esperamos que no solo sean así representativos para las personas que desean ocupar espacios en políticas públicas en la construcción de acciones para el beneficio de la comunidad LGBTIQA+, sino de todos. Y creemos que este puede ser el hito histórico, como son los foros que se hicieron a través del consejero Vladimir y a través de muchos de los que pertenecen a este consejo, a esta comisión, y pues agradecemos que estén aquí dando su participación, sus conocimientos y las decisiones en pro de la población de Tabasco para un beneficio, porque este aquí es el hito en el cual el presidente de México nació, creció y está dando un ejemplo para construir una democracia limpia, transparente, sin cosas que no sean más allá de lo que se ha habido mucho atrás. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Pues adelante con la contestación. Hoy no puedo hablar nada del acuerdo de competencia, es decir, los nuevos lineamientos que emitió el INE en torno al registro. Me frustra un poco porque empiezo a generarme un criterio y bueno, no es un criterio definitivo, entiendo por qué la ley me lo prohíbe, pero bueno, me surgen muchas dudas que en su momento haré notar en la sentencia o en su caso en el pleno de la Sala Superior. Me quedo con una idea que escuché que para mí es muy importante. Tenemos que dotar de eficacia las acciones afirmativas. Y quizá, así como el ejemplo, el ejemplo que tenemos que seguir es el de la paridad. Es decir, ya no nos sentimos conformes con la existencia de simples candidaturas paritarias. Ahora ya se ha dado el siguiente paso y se busca una paridad sustantiva, es decir, una paridad real. Dividir el poder mitad y mitad. Entonces la pregunta que yo tengo, que hasta ahorita no se ha puesto sobre la mesa, es si puede haber acciones afirmativas de resultado. Es decir, al menos una persona de este grupo, al menos, y yo aquí, se me hace muy poco la verdad digo 10, ¿no? Y ahora, ¿cómo conseguir el compromiso de los partidos? Yo lo veo bien difícil, porque la verdad es que en mi opinión fuimos a contrapelo. Los magistrados electorales en este tema fuimos completamente a contrapelo. Respecto a los partidos, hubo poca recepción en torno a esta temática, y no solo a esta, todas las temáticas que tengan que ver con dividir el poder respecto de los HB. A ver, yo creo
que quizá y solo es una idea, pero que pongo sobre la mesa, pues quizá es momento de que también empiecen a pensarse en acciones afirmativas para los partidos políticos. Es decir, que también en las directivas de los partidos haya acciones afirmativas, así como la paridad. Pues si hay paridad en las directivas, por cierto, gracias a sentencias del tribunal, pues quizá, no lo sé, puede ser, ¿no? Es cosa de que se presenten las demandas en su momento, sería muy interesante. Finalmente creo que no lo van a hacer por las buenas, lo digo con sinceridad. Creo que hay que conseguir que personas comprometidas traten de cambiar el mundo y paguen después los costos, porque vendrán los gritos y vendrán las protestas y al final del día es enfrentar al poder, porque es enfrentar al poder estructural. Terminaría, creo que es mejor que Roselia nos dé su opinión, y también respecto del tema de mujeres, no binarios, trans, me parece súper importante, pero tiene que ver con los lineamientos y de verdad me cuesta mucho trabajo decir cualquier cosa de ellos, porque de verdad este es un asunto que no puedo dejar de votar, quiero votarlo particularmente. Solo terminaría diciendo que la lucha de las personas con discapacidad es especialmente significativa para todas las personas, para todos los seres humanos. Primero, porque si bien puede ser que ahorita no nos autoascribamos como personas con discapacidad, ¿están seguros que ustedes o yo mañana no vamos a estar en circunstancia de discapacidad? Si es una vergüenza, lo digo así, vergüenza que la agenda de las personas con discapacidad no sea prioritaria, pero eso es un tema político en el que yo no me meto, ¿no? Yo soy jurídico, mi tema es la Constitución, principio de igualdad. En fin, yo hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias. Bueno, ya me lo apago, ya quieren que me vaya. Bueno, a ver, rápidamente, creo que abonaría, porque lo que dice el magistrado es la realidad, es difícil y es complejo dotar de eficacia a las acciones afirmativas. Sin embargo, creo que, bueno, es que también estamos construyendo algo de 2018 para acá. Entonces, hay que irlo construyendo poco a poco, así como a las mujeres, hay más mujeres en el poder y que se viene dando con las cuotas desde 2003 para acá, y aún así hemos ido implementando más acciones para acompañar a la paridad y no haya fraude. Pues creo que también hay que ir acompañando las acciones afirmativas con otras cuestiones, y creo que todas las personas somos creativas, como puede haber litigio estratégico, como puede también resolverse dentro de los propios tribunales, con la creatividad y argumentación en principios y tutela de derechos. Creo que eso se puede ir dando poco a poco, con la voluntad de todas y todos y todes, ¿no? Eso es por un lado. Y luego, finalmente, la pregunta de la mujer, la paridad y las personas no binarias. En las listas se ha considerado a las mujeres trans del lado de las mujeres, totalmente. O sea, eso no así se ha considerado, mujeres cis y mujeres trans dentro de las listas de mujeres. En los casos de las personas no binarias, hay una sentencia que surgió, que se emitió para el Congreso del Estado de Quintana Roo, en la cual la persona binaria vino a decir, bueno, a mí en qué lista me ponen, ¿no? En la de hombres o en la de mujeres. Y el criterio último que está, y que puede ser perfectible o no, veremos si ¿no? Es: las personas no binarias se van a incluir en la lista de los hombres. ¿Por qué? Porque las personas más, podríamos decir, las que menos se les ha discriminado es a los hombres. Entonces, a las personas no binarias, a quien le quitaríamos un lugar, pues, sería a los hombres con las personas no binarias. Entonces, así es como se construyó en ese precedente, ¿no? Nada más habría que ver si ese precedente funciona o no funciona, u otras que podrían darse para las personas no binarias. Por ejemplo, en el caso me acuerdo de de la elección
de consejerías locales y distritales en un estado, estatales, también en los porcentajes donde estaba para personas transgénero, para mujeres y para hombres, mujeres y transgénero, en ese porcentaje se dividió el porcentaje más para meter a las personas no binarias. Es decir, se había un porcentaje de 6 para cada uno, ¿no? También se dividió para que en esos porcentajes entrara un porcentaje para personas no binarias. Entonces creo que es cuestión de construir y de ir viendo en qué parte y cómo funciona también cada sistema político de cada estado, porque cada estado tiene sus sistemas políticos distintos de listas, de elección, tal, ¿no? Bueno, yo hasta ahí lo dejaría. Gracias. En este momento le voy a pedir al secretario ejecutivo me ayude a hacer entrega de los reconocimientos a nuestros ponentes, que claro que yo me quedé con 1000 preguntas que hacer, pero síganos en las redes, el magistrado está pendiente de las mismas y puede contestarnos. Por favor, si me hace favor. Muy bien, pues vamos a proceder a entregar un reconocimiento, la verdad, muy agradecido por su visita, por esta conferencia magistral que nos llena de mucha información para asuntos de interés que inclusive en esta mesa de sesiones están en discusión, en análisis y seguramente pronto pues terminarán en la conclusión y en la culminación de acuerdos que den fortaleza a este tema, a este gran tema que a todos nos debe de ocupar. Bien, leo el reconocimiento. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco otorga el presente reconocimiento al doctor Felipe de la Mata Pizaña por la destacada disertación de la Conferencia Magistral Acciones Afirmativas en México, realizada en la Sala de Sesiones Roberto Félix López del IEPC Tabasco, Villahermosa, Tabasco, México, a 29 de septiembre de 2023, y lo signa la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez y su servidor, el secretario ejecutivo. Muchas felicidades. Y que... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente este reconocimiento especial a la maestra Roselia Bustillo Marín por haber brindado sus conocimientos en esta conferencia en conjunto. Muchísimas gracias. Agradecemos a todas y a todos quienes nos acompañaron en esta conferencia magistral Acciones Afirmativas en México y a las y los ponentes quienes nos compartieron sus conocimientos. Hasta la próxima emisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Gracias.